Los sacerdotes que ofician en el Santo Templo deben ser descendientes de Aarón, descendientes lineales de Aarón. El Libro de Mormón plantea un problema, pues nombrar sacerdotes que no sean descendientes de Aarón o de Leví está prohibido en el Antiguo Testamento, y sin embargo, el Libro de Mormón dice que se atiene a las leyes del Antiguo Testamento. Figuras históricas. ¿Qué pruebas hay de la existencia de las personas que se mencionan en la Biblia? Hay una inscripción que menciona la casa de David. De hecho, son dos inscripciones, una que se halló en el sur de Transjordania y la segunda que se halló en Tel Dan, en el lado norte. Cuando se lee el Antiguo Testamento, se ve que hay personas como Daniel y sobre todo los últimos profetas como Malaquías y Ezra. Y existieron muchos testigos fuera de la Biblia que hablan de esas personas fuera del contexto de la Biblia. Son antiguos historiadores de la época. El Nuevo Testamento habla de varias figuras como los sumos sacerdotes y existen registros y documentos de la época que demuestran que sin duda existieron. El Nuevo Testamento dice que Caifás era el sumo sacerdote de la época de Jesús. Y hace varios años, unos obreros hallaron una cueva muy antigua usada para enterrar, y dentro de ella se hallaron unas 10 urnas con los huesos de los difuntos, en una de las cuales estaba grabada la frase, José, hijo de Caifás. Las figuras como Pablo debieron haber existido, sino, ¿quién escribió las epístolas firmadas con su nombre? Que están escritas en el griego de la época. En la introducción del Libro de Mormón se dice que fue escrito por muchos profetas antiguos, al igual que la Biblia. Antes de preguntar si eran profetas verdaderos, hay que preguntar si acaso existieron. No hay ninguna prueba de que hayan vivido, y mucho menos que hayan escrito esas supuestas profecías y que éstas sean ciertas. No se puede ir tan lejos como para preguntar eso. ¿Y qué hay de Jesucristo, la figura central del Nuevo Testamento? ¿Qué pruebas hay de que existió? No hay duda de que Jesús fue una figura histórica. No solo se le nombra en los textos cristianos, sino también en los textos no cristianos. Los judíos hablan de Jesucristo en sus textos, aunque no están a favor de él. Si se ve el testimonio de Josefo, primero dice que Jesús era el Mesías, que Jesús vivió como maestro, que murió bajo Pilatos y que resucitó. Los autores Tácito y Suetonio eran romanos, y no veían a la fe cristiana como algo que querían divulgar de ningún modo. Sin embargo, mencionan a Cristo. Fueron personas reales que hablaban de una realidad histórica, la de Jesús. La historicidad de Jesucristo se establece en los documentos antiguos y, sin duda, se puede probar que son antiguos. ¿Cree que la persona de Jesús fue una persona histórica? Por supuesto, sí. Existe una gran cantidad de pruebas y de documentos y se sabe que existió. Y no creo que exista duda alguna sobre eso. Jesús estuvo aquí, en este mismo nivel, y caminó sobre estas mismas piedras, las veces que fue al monte del templo. Jesús fue una persona histórica del Antiguo Oriente, pero afirmar que fue una persona aquí, en la América Antigua, es una preposición absurda que no está apoyada por ninguna prueba. No es exacto decir que Jesús estuvo aquí en América. No hay ninguna prueba de ello. El Libro de Mormón afirma que después de que Jesús llegó a América en el año 34 de la Era Común, hubo una conversión masiva al cristianismo. Aquí no existe ninguna evidencia cristiana, ni primitiva, ni más evolucionada. No hay ninguna evidencia que pruebe que el Jesucristo de la Biblia es el mismo del Libro de Mormón. No puedo entender cómo hay evidencias arqueológicas y de diversos textos que prueban la realidad histórica de Cristo en Palestina, y que éstas se perdieron totalmente en el Nuevo Mundo. El Jesucristo que se ve presentado en el Libro de Mormón proviene de la imaginación de Joseph Smith.
sopesando las pruebas. La Biblia es una fuente muy importante que revela muchos hechos históricos. Se pueden demostrar con la arqueología los hechos que narra la Biblia. Si se consulta al Instituto Smithsoniano sobre el uso de la Biblia para la investigación arqueológica, va a responder algo en lo que todos los antropólogos de hoy están de acuerdo. O sea que muchos de los libros de la Biblia han sido usados como guía en la investigación arqueológica. Pero por su parte, el Libro de Mormón nunca se ha usado en este instituto como guía para una investigación histórica o arqueológica. El problema con el Libro de Mormón es tan sistémico que creo que, por más investigación arqueológica que se haga aquí, la conclusión va a ser que lo que dice ese libro no pudo ocurrir en la América antigua. No tiene ningún sentido ese Libro de Mormón. Y con todo respeto, creo que no tiene nada que ver con la cultura del año 600 antes de Cristo, y yo soy un experto en ese período. Solo puedo responder con toda franqueza que el Libro de Mormón no tiene ninguna autoridad, conocimientos ni integridad de ningún tipo. Joseph Smith inventó una historia y se la presentó al mundo como la palabra de Dios. Eso es algo arrogante, muy arrogante. Como antropólogo, si doy un paso atrás para contemplar todo el panorama, si no se pueden hallar los sitios de los que habla el libro, si no se puede identificar a la gente de la que habla, y si no se encuentran la clase de objetos materiales de los que habla, veo que hay un gran problema. Si solo fuera una cosa, uno diría, bueno, eso no se pudo encontrar. Pero cuando no se encuentra absolutamente nada, la oportunidad de que el Libro de Mormón sea verdad es nula. Todos los hechos del Libro de Mormón están equivocados. Se equivoca al hablar de las plantas, de los animales, de la tecnología, del supuesto idioma y también de la cultura. El Libro de Mormón es una ficción religiosa del siglo XIX. Ambos son escritura. Joseph Smith dijo, le dije a los hermanos que el Libro de Mormón era el libro más correcto del mundo y la base de nuestra religión, y que el hombre se acercará más a Dios si obedece estos preceptos más que los de cualquier otro libro. El Libro de Mormón está lleno de errores. Errores sobre los hechos. Cuando, por ejemplo, dice que Jesús nació en Jerusalén y no en Belén. Y he aquí que él nacerá de María en Jerusalén. Para mí, que he vivido toda la vida en Belén, esto es realmente muy extraño. Jesús nació en Belén y no en Jerusalén. Si el Libro de Mormón es el más correcto del mundo, pues hay una gran cantidad de libros llenos de mentiras. Esta es la verdadera historia de la gente a la que preparó el Señor para la llegada de Jesucristo el Salvador. ¿Quién se presentó a ellos en América? Si esa gente no existía, no hay pruebas. Está claro que Jesucristo no pudo venir a América, y el Libro de Mormón de ningún modo puede ser otro testimonio sobre Jesucristo. Ellos afirman que el Libro de Mormón es la historia de la gente del continente americano. Pero si eso no es cierto, el Libro de Mormón tampoco es cierto y no se puede considerar como escritura cristiana. Yo tengo mucha más fe en el Antiguo y el Nuevo Testamento como santas escrituras. Apologistas de los mormones.
Thomas Stuart Ferguson tuvo un gran papel en la creación de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo y del Departamento de Antropología de la Universidad de Brigham Young. Se han gastado millones de dólares en buscar pruebas que confirmen el Libro de Mormón. Ferguson fue uno de los principales promotores de todas las investigaciones hechas en Centroamérica y no pudo hallar nada. Ferguson hizo muchos esfuerzos y esperaba algo que nunca